Y bueno, ¿qué es mejor ahora, por ejemplo, y especialmente para esas personas que se enfrentan a esa, por ejemplo, selectividad que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, unos consejos de nuestra amiga y en este caso colaboradora habitual del programa, que es Libertad Reyes Mellado, que nos informe un poquito sobre el tema? Yo creo que es lo ideal, ¿verdad? Bueno, vamos a darle la bienvenida antes que nada. Libertad, ¿qué hay? Buenas tardes, cuéntanos, a ver, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Pepe. Bueno, pues Libertad, esa sería nuestra pregunta de hoy. Esas personas que se enfrentan ahora al tema de la selectividad, por ejemplo, o a esos exámenes finales, pero fundamentalmente la selectividad, porque son unos exámenes muchísimo más amplios y ahí se juega uno el futuro completamente, porque claro, depende también en parte de esa selectividad que uno pueda coger una carrera u otra, o que pueda, en este caso, hacer los estudios de su vida o no, o conformarse con otra cosa. ¿Qué nos podías decir? ¿Cómo afecta esto psicológicamente a las personas? Pues sobre todo, Pepe, les ha afectado de una forma muy continuada. Cuando hablamos de estrés, siempre hemos hablado aquí, Pepe, que el estrés es o nos aparece cuando tenemos que adaptarnos a una situación nueva. Y además una situación nueva que lleva una exigencia, que lleva un cambio, que lleva a adaptarnos a algo a lo que antes no estábamos acostumbrados. En el profesorado ese estrés ha sido continuado, es decir, no ha sido una situación de una semana, de unos días, ni incluso de unos meses, sino que todavía, a día de hoy, ese estrés todavía lo tienen asociado los profesores y las profesoras, porque como sabemos, a día de hoy los niños, las niñas, los estudiantes en general no han vuelto al colegio y todavía se sigue teletrabajando los docentes y teleestudiando los estudiantes y su familia. Por eso les ha afectado de forma más continuada y ese estrés de forma continuada, constante en el tiempo que dura, eso crea el síndrome que se llama del estar quemado o el síndrome del burnout o el síndrome del desgaste profesional, que se puede decir, que conlleva un desgaste eso mismo a través del tiempo, porque mantienen una situación estresante durante mucho tiempo y en este sentido a los docentes y a las docentes, los profesores, las profesoras, los maestros y maestras se han visto que han tenido que exponerse y que se están exponiendo a una situación que dura a lo largo del tiempo. ¿Y por qué esa situación de estrés? ¿Por qué se tienen que adaptar a esas exigencias, a ese cambio? Aparte de estar confinados en casa y tener que teletrabajar desde casa, se le asocia algunas causas que pueden aumentar ese estrés, como por ejemplo han tenido que aprender herramientas tecnológicas para contactar con la familia, para contactar con el alumnado, han tenido que reprogramar su currículum. El currículum es el documento que tiene el profesorado, que tiene un centro que dice qué tiene que aprender cada niño, cada niña en cada edad. Esos criterios, esos requisitos que vienen por leyes normativas es un estrés asociado al profesorado, porque tienen el estrés del tiempo y el estrés de que los niños tienen que aprender determinados conceptos debido a las circunstancias y en un tiempo limitado. Por tanto, eso genera estrés. Además, han tenido que aprender a contactar con la familia, cosa que ha venido muy bien a todo el sistema educativo en general, porque el aprendizaje de un niño, el aprendizaje de una niña, siempre tiene que tener un triángulo asociado que es el colegio, familia y alumnado. Y ese triángulo, esa conexión, se ha visto más fortalecida en este confinamiento porque el profesorado se ha tenido que acercar a la familia y las familias se han tenido que acercar al colegio. Por tanto, ha sido un viaje de ida y vuelta que ha sembrado muchos beneficios en los días de hoy. Pero no obstante, ha generado un estrés asociado al profesorado porque no todas las familias cuentan con los mismos recursos. El profesorado se ha tenido que adaptar a si algunas familias utilizaban el teléfono, utilizaban el ordenador, si tenían internet en casa, si no tenían, etcétera. Y además, no solamente se han tenido que adaptar a la familia, sino también al propio alumnado, porque cada alumno, cada alumna tiene un ritmo de aprendizaje diferente, tiene unas necesidades diferentes y por tanto el profesorado tiene que atender a toda esa variedad de características que si nos ponemos a pensar aproximadamente un profesor, Pepe, en una clase solamente tiene de 20 a 25 niños, vamos a imaginarlo la carga de trabajo que conlleva el preparar actividades, el ser variado, el enviárselo a las familias, el corregir, etcétera, etcétera. Toda esta situación, todas estas causas metidas en una coctelera dan lugar a una situación de estrés. Y es que antes del confinamiento, Pepe, había estudios que ya arrojaban que en torno al 50% del profesorado sufría de estrés, sufría de este síndrome que le llamamos
del burnout, del estar quemado o de estar agotado profesionalmente. Lo que tenemos que tener claro, Pepe, es que el profesorado no se puede convertir en un saco de boxeo. No podemos estar lanzando puñetazos al profesorado como si ellos fueran los culpables de lo que ha pasado o como si no supieran enseñarle a los niños y las niñas. Lo que están haciendo es poner todo el esfuerzo de su parte para hacer actividades en estos días en la mejor medida de lo posible para que las familias lo sigan, para que los ritmos sean lo más adaptados posible. Pero sí que es cierto que tanto profesorado como familia han sufrido un estrés a lo largo del tiempo. Pero no tenemos que mirar al profesorado como el culpable de esta situación, sino al contrario, como los facilitadores, los que han intentado acompañar y están intentando acompañar a todos esos estudiantes en el día a día y que han llevado a cabo actividades en estos días que nos han llamado mucho la atención, que nos han emocionado mucho y que están demostrando día a día que la capacidad de adaptación se ha de tener dentro de la escuela y fuera de la escuela. Pues sí, pues la verdad es que coincidimos contigo, Libertad, totalmente, y sabemos que efectivamente están haciendo un trabajo encomiable y muy difícil y además sin una experiencia previa porque no hemos pasado nunca por esto hasta ahora, claro. De todas formas, yendo un poco a lo que es el grano de la cuestión, que es intentar ayudar a estos estudiantes que se enfrentan a esta situación, ¿podíamos darle algún tipo de pauta psicológica, Libertad, a estos estudiantes que se enfrentan a estos exámenes ahora para ayudarles un poquito? Pues Pepe, la primera herramienta que le ofrecemos a los profesores y profesoras es que sepan pedir ayuda. ¿A qué me refiero con esto? Si en algún momento algún profesor o profesora que nos está viendo o nos está escuchando siente que puede tener ese síndrome del agotamiento profesional, siente que no está motivado, que le falta energía, que se encuentra muy cansado para seguir el reto educativo en el día a día, que pida ayuda profesional, pida ayuda profesional a través de los medios sanitarios, a través de los psicólogos, para que puedan poco a poco aliviar ese estrés, pero de la mano de un profesional que le ayuda a ese acompañamiento. Eso es fundamental. Y de forma general, para todos los profesores y profesoras que le quedan este último empujón antes de terminar el curso, darles algunas herramientas muy breves. La primera de ellas, que ellos la conocen ya, es la regla de los 8-8-8. 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para las actividades del día a día en las que incluimos el ocio. Esta regla del 8-8-8 es bastante difícil para el profesorado, porque el profesorado no solamente tiene que dar clases o no solamente tiene que enviar actividades o corregirla, el profesorado tiene mucho trabajo por detrás, mucho trabajo oscuro o interno, que es la de reuniones con otros compañeros, la de coordinarse con otros profesionales, la de estar preparando esas actividades antes de enviarlas, y eso conlleva a que esa regla del 8-8-8 en la mayoría de los días no la puedan cumplir. Si no la pueden cumplir, porque seguramente le estén dedicando muchas más horas, que al menos se pongan un límite, es decir, que al menos se pongan una hora de inicio y una hora de finalización al cabo del día, en el que digan: a partir de esta hora yo ya dejo de teletrabajar porque ya a partir de aquí necesito desconectar. Esto es fundamental, aunque sabemos que ha sido muy complicado, y aquí está el gran esfuerzo de los docentes y las docentes, porque han dedicado tiempo de su vida, han dedicado tiempo de su familia, porque no tenemos que olvidar, Pepe, que los profesores y las profesoras tienen también su familia y han tenido las mismas circunstancias y los mismos factores de estrés que hemos tenido toda la población, aparte del tener que dedicarse a sus alumnos y a sus familias, que si nos hacemos una idea, Pepe, si en una clase hay 20, 25 alumnos, vamos a imaginar la carga de trabajo que ha tenido para el profesorado llevar a cabo las clases que han tenido que impartir de forma digital. Lo segundo, a los profesores que les recomiendo es que comuniquen, que se abran, que abran su círculo de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que no se aíslen en esos síntomas que les hace estar agotados y que lo compartan con otros compañeros de trabajo e incluso lo compartan con amigos y familiares, que abran el canal de comunicación y que no pasen los días y días rumiando con todo lo que sienten dentro y sepan exteriorizarlo, sepan ventilarlo. También muy recomendable que lo escriban, que lleven una especie de diario o una especie de blog en la que puedan hacer introspección. ¿Eso qué significa? Como si nos volviéramos los ojos hacia adentro y nos miráramos hacia nosotros mismos y pensáramos qué nos pasa, qué emociones tenemos, cómo nos está afectando, por qué creemos que nos está afectando y qué creemos que podemos hacer para encauzar esas emociones. Estos ejercicios lo que nos llevan, como volvemos a decir, a ventilar las emociones y disminuir el malestar o disminuir el estrés del día a día. También a los profesionales comentarles pues que si han perdido esa motivación
o ahora mismo no encuentran mucho el sentido que tenían en el día a día de su profesión, que recuerden, que apunten en un post-it, en una hoja, en cualquier sitio, que apunten por qué ellos querían ser profesores o profesoras, qué es lo que les motivaba en un inicio cuando se metieron en esta profesión. Si ese motivo, cuando lo apunten, está muy alejado de lo que están haciendo hoy en día, tienen que saber que tienen que cambiar algunos hábitos o algunas de las cosas que tienen hoy en día para recuperar ese motivo. Y si hay otros que ven que están conectados, que lo que hacen hoy en día les lleva a ese motivo principal que tenían, lo que tienen que hacer es reforzarse, valorarse y recordar que están ahí por ese motivo que tienen que tener anclado y que no deben olvidar. Un aspecto importante también, que no va dirigido tanto a los docentes, sino más bien a la familia y al alumnado, es que nos permitamos los mensajes de gratitud, que le podamos decir a ese profesorado que nos han acompañado durante todos estos meses, que le damos las gracias, que nos han acompañado de una manera dulce, de una manera continuada, de una manera cercana, y que nos permitamos, antes de finalizar el curso, decirle lo que sentimos y decirle lo que lo vamos a echar de menos en estos meses de vacaciones, y que no los vamos a tener de forma tan continua, porque si hay algo que hayan hecho bien los docentes y las docentes, sobre todo acompañar y brindarnos lo mejor que han podido todas las situaciones educativas o todos los momentos educativos, para que en el día a día pues también intentemos que esto sea lo más fácil posible. A todos los docentes, a todos los profesores y las profesoras, darles desde aquí las gracias. Lo han hecho y lo están haciendo lo mejor posible, han aprendido igual que el resto de personas con todo esto y seguirán aprendiendo, y en septiembre volveremos con fuerza